Mientras estábamos estudiando este mes, que el pastor ha determinado que sea un mes que hablemos acerca de la mayordomía. La mayordomía, es decir, la responsabilidad de una persona, de un creyente sobre todo, de un hijo de Dios, la responsabilidad de administrar correctamente las cosas que Dios le da como un préstamo en esta vida. La responsabilidad de hacerlo bien, porque en algún momento, en algún día llegará la hora en que el mismo Señor que nos dio esas cosas vendrá para ajustar cuentas con nosotros, para rendir cuentas, para que nosotros rindamos cuentas a Él. Y en esta mañana yo quiero compartir un pasaje que está en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. Y la verdad que es un pasaje muy conocido seguramente por usted, pero como siempre les digo, cada vez que abrimos la palabra de Dios con sinceridad, con el anhelo de encontrar una enseñanza por parte de Dios, Dios me enseñó cosas nuevas cada día, ¿no? Y cosas que incluso en un momento chocaron con mi propia forma de pensar. Y hoy quiero compartirlo con ustedes, a ver que de repente tienen el mismo conflicto que yo. Vamos a hablar en esta mañana, basados en Marcos capítulo 12, en una escena en la que encontramos a Jesús en el templo. Marcos capítulo 12, versículo 41 en adelante dice lo siguiente: Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. En esta mañana yo quiero compartir un mensaje que he titulado Jesús y mis bienes. Y antes de entrar de lleno a estudiar este pasaje, analizarlo, en realidad es una cosa que me sorprende. Bueno, siempre Dios me sigue sorprendiendo, pero la manera como Él me enseña. Este no es un clásico sermón del monte, ¿no? Este no es un momento en que Jesús va a pronunciar uno de sus mandamientos, la cual nosotros seguimos. En realidad es un momento donde Jesús está enseñándome a través de su vida, a través de sus acciones, a través de las cosas que Él hacía. Y hoy quiero compartir con ustedes eso. Pero antes, para poder tener este pensamiento juntos, quiero compartir unos mitos, no sé, unos pensamientos equivocados de mi modo de ver acerca del dinero, acerca de los bienes materiales. Porque cuando estamos hablando de mayordomía, es bueno hablar acerca de la mayordomía del tiempo, por ejemplo, la mayordomía sobre nuestra familia, la mayordomía de nuestros dones y talentos, pero también la mayordomía tiene que ver con la parte logística, la parte material de una vida cristiana. Y algunos han escrito incluso, y he escuchado, que Dios no está de acuerdo con la riqueza, por ejemplo, ¿no? Es un pensamiento, un mito, un pensamiento equivocado. Incluso sustentan porque Jesús fue pobre, dice. Entonces Dios no está de acuerdo con la riqueza porque, imagínense, Jesús fue pobre. Así que cualquier persona que quiera acumular riquezas o avanzar económicamente está un poco opuesto a los pensamientos de Dios porque Jesús fue pobre. Sin embargo, mis hermanos, considero que este es un pensamiento errado, porque cuando estudio la palabra de Dios, y créanme, para traer el mensaje, preparé varios sermones hasta que terminó uno, ¿no? Pero uno de ellos estaba, como compartía en el primer turno, quería hablar acerca del tabernáculo y cómo Dios pedía que traigan ofrendas para construir el tabernáculo y posteriormente el templo. Yo veo que tenemos un Dios exquisito. Cuando Dios pide ofrendas para su casa, Él pedía oro, Él pedía plata, piedras preciosas, pedía telas finas, pedía madera de acacia, una madera especial, de un árbol especial, con un tratamiento especial. No hay tiempo para hablar acerca de eso. Solamente les digo que cuando Dios pedía algo, pedía lo mejor, pedía algo exquisito, no quería lo que a la gente le sobraba. Cuando Dios pedía una ofrenda, pedía la mejor oveja, la más gordita, la joven, que era macho, sin defecto.
Cuando Dios pide algo, no pide las minucias, pide lo mejor. Y bueno, mi Dios es dueño del oro y la plata y de todo lo que existe. Por lo tanto, Él no está en desacuerdo con la riqueza. Al contrario, Él en su palabra dice, vaya, prospera, crece, avanza. Da ejemplo al mundo de que las personas aferrados al Señor pueden lograr cosas grandes, aún en el ambiente material. Así que no es que Dios esté en desacuerdo con la riqueza. Él dice, si sabes administrarla, esa riqueza puede ser de bendición para otros. Pero si no lo sabes, también hay muchos males ha acarreado, ¿no? El amor a las riquezas. Sin embargo, esto no es necesariamente así, que Dios no está de acuerdo. Al contrario, Él necesita personas con recursos. Para abrir, por ejemplo, el Evangelio a Europa, utilizó una mujer, se llamaba Lidia, lo que están ahí en el curso, ¿no? Lidia, ¿no? Vendedora de púrpura, una mujer con importantes ingresos económicos. Y yo creo que a través de ella y algunos hermanos ahí se abrió toda una puerta de evangelio a un continente entero. Más tarde el apóstol Pablo se encuentra con un par de amigos, bueno, luego fueron sus amigos, Aquila y Priscila. Ellos también tenían un negocio, ellos hacían carpas y ellos contrataron al apóstol Pablo para que sostenga su vida, pero más tarde ellos sostuvieron su ministerio, pagando todas las necesidades del apóstol Pablo para que él se dedique de lleno a la predicación. Así que Dios necesita y desea de estas personas con recursos que puedan servir para el ministerio. Pero por otra parte hay el otro extremo. Algunos también han dicho que no, tienes que tener riquezas para demostrar de que eres hijo de Dios. La pobreza es señal de falta de fe, de falta de amor, de un problema espiritual, de pecado en tu vida. Si eres pobre, entonces tienes un problema con Dios. Y no necesariamente es así tampoco. Nuestro Señor Jesucristo fue uno de los más pobres en realidad. No tuvo ni dónde nacer, no tuvo una cuna. Tuvo ahí una caja donde le llenaron de pasto y ahí fue su primera cuna. Él más tarde dice, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, ¿no? Hasta las aves tienen un nido, hasta los zorritos tienen una cueva, yo no tengo. Pero si quieres venir en pos de mí, yo tengo algo especial de todas maneras para ti. Y no vamos a pensar que nuestro Señor Jesucristo tenía problemas espirituales. Él fue un hombre pobre porque tenía otra misión, otras metas en este mundo, como para, enfocarse en ese asunto. Pero la pobreza no está ligado, o sea, ni la pobreza ni la riqueza está ligado al tema espiritual. Yo sé que Dios, a través de sus bendiciones, nos provee y nos da. Y vamos a ver todo eso, espero, a través del pensamiento que quiero compartir con ustedes. Pero no necesariamente es así, que la riqueza es igual que bendición y la pobreza es igual a pecado. No es así tampoco. Hay que saber trabajar los dos. Por otra parte, dentro de la iglesia también incluso algunos han pensado, o hemos pensado alguna vez, que si yo doy mi diezmo, puedo hacer lo que quiera con el resto de mi plata, ¿no? Con el 90% que me queda, yo soy dueño. Dios ya no se puede meter en eso. No es así tampoco. Porque Dios es dueño de todo, de toda nuestra vida y de todo lo que tenemos, de todo lo que podemos ser y hacer y tener. Solamente que Él nos permite, para probar nuestra fidelidad, trabajar con el 90%. Pero no es que si usted da su diezmo, el resto del dinero usted puede hacer lo que quiera. No es así tampoco. Y un pensamiento más, hablar sobre las cosas materiales o las cosas de dinero, o los negocios o los trabajos, no es espiritual, ¿no? Nosotros nos dedicamos a trabajar su vida espiritual, a hacer crecer su vida espiritual. Las cosas materiales, hablar del dinero, eso no es espiritual. Sin embargo, con la acción, el ejemplo de Jesús, el Señor me ha enseñado 3 cosas que quiero compartir con ustedes en esta mañana, basado en Marcos capítulo 12. Sin embargo, voy a tener que llevarlos por otros pasajes para que sea Dios quien esté hablando a su vida en cuanto a este tema y no el predicador aquí al frente. Así que vamos de una vez a Marcos capítulo 12, versículo 41, y ver la primera cosa que me enseña Jesús aquí. Lo primero es que Jesús está observando nuestras ofrendas. Una cosa muy interesante. Veamos en el versículo 41 que dice de Marcos 12, ¿no? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Conocemos ya un poquito a Jesús, ¿verdad? Sabemos que Él era un hombre súper activo.
Él estaba saliendo de una ciudad, entrando a otra. Él ya estaba enviando a algunos apóstoles para, ¿no?, ya ir preparando el terreno, porque cuando Él llegaba ya quería empezar a predicar. Vemos a Jesús predicando a la orilla del mar, vemos a Jesús predicando en un cerro, vemos a Jesús en una casa, sanando por aquí, haciendo milagros por allá, compartiendo el mensaje de salvación, educando o enseñando a sus apóstoles, sus discípulos. Pero vamos a ver que en este momento Jesús, dice la Escritura, está en el templo sentado. Está allí al lado del arca, dice, que es otra manera de llamarle, bueno, era el cofre donde ponían las ofrendas. Y vemos a Jesús que está simplemente sentado, mirando. ¿Qué, Jesús, que está perdiendo el tiempo? ¿Qué pasa? ¿Que está aburrido, está cansado? No, Jesús, por lo menos a mí, me estaba enseñando algo. Jesús está observando las ofrendas. Jesús está mirando lo que la gente está dando. Él no está predicando aquí. Él con su vida, con su ejemplo, con su acción, me está enseñando que Él está interesado en las cosas de su casa. Él está preocupado por el sostenimiento y el mantenimiento de su casa. Él está bien diciendo, a ver, creo que va a haber suficiente para que no falte la luz en el templo este mes. ¿No? Yo creo que Jesús está bien, creo que va a alcanzar para comprar la cera, el pinesol, para poder atender las necesidades de la casa de Dios. Él está mirando y dice, creo que hoy sí hay para pagarle al pastor. Yo creo que sí, va a alcanzar para esta semana, para este mes. Jesús está observando las ofrendas aquí, porque Él está interesado. Así que preocuparse sobre el tema del dinero sí es espiritual, porque mi Jesús está preocupado, está viendo. ¿Por qué Jesús haría eso? Jesús tenía solo 3 años y algunos meses más para cumplir el ministerio que su Padre Celestial le había encargado, la salvación del mundo. ¿Por qué Jesús tomaría algunos minutos, algunas horas, no sé, un tiempo de su apretadísima agenda y apartar un tiempo de ese plan celestial para sentarse al lado del cofre para observar las ofrendas? Jesús no está haciendo eso por gusto, mis hermanos. Jesús nos está diciendo algo sin hablar. Él está observando nuestras ofrendas. ¿Saben por qué? Por 2 cositas que quiero compartir aquí. Él está interesado en el cuidado de su casa y en el cuidado de los siervos que trabajan en su casa. El sostenimiento del templo y el cuidado de sus siervos fue cuidadosamente delineado por el Señor. Hay un pasaje en Malaquías 3:10, está en la siguiente diapositiva, se lo tengo aquí, dice que quiere apuntar, que usted conoce bien. Dice, traer todos los diezmos al alfolí y haya ¿qué? Alimento en mi casa. Cuando estaba estudiando esta palabra y reflexionando en ella, decía, el Señor está pidiendo que haya alimento en su casa. No está diciendo que haya más papiro, más Biblias, más, no sé, más cantantes. Él dice que haya alimento en mi casa, comida, que haya sustento en mi casa, que traigan los diezmos para que haya comida ahí. Vamos a ver un momento por qué necesitaba el comida en la casa del Señor, ¿no? En su casa. Pero dice, para nosotros era una forma de trabajar en el Antiguo Testamento. Para nosotros, Dios nos podría decir, hermanos, sin titubear, decir, traigan los diezmos al alfolí para que haya agua en mi casa, para que haya luz en mi casa, para que puedan tener multimedia en mi casa, para que puedan pagar los arbitrios en mi casa. Él está pidiendo que haya alimento en su casa. Él estaba preocupado por la logística de esa casa, de su casa. ¿Y cómo se sostenía esa logística? ¿Cómo se mantenía el funcionamiento de la casa de Dios? A través de los diezmos. Él dice, traigan los diezmos al alfolí, que es otro nombre para el cofre, ¿no? Para el lugar de las ofrendas, el alfolí. Traigan ese diezmo ahí, tráiganlo para que no falte comida en mi casa. Contextualizándolo o contemporalizándolo o trayéndolo a nuestros días, diría, para que no falte electricidad en mi casa, para que no falte agua en mi casa, para que no falte limpieza en mi casa. Porque alguien tiene que hacerlo, mis hermanos. No bajan angelitos del cielo y empiezan a limpiar el templo, a limpiar la silla donde usted se sienta. O sea, alguien tiene que hacerlo.
de alguna manera se sostiene el trabajo de la casa de Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo es que lo hacemos? A través de la fidelidad de las ofrendas, de nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor. Dios lo determinó así. Pero es más, mis hermanos, también Dios no solamente cuida la casa física, sino que Dios también está interesadísimo en el cuidado de las personas que trabajan en la casa de Dios. Y me alegro que el pastor me haya pasado el privilegio de compartir este tema, porque gozo de la confianza del pastor y la gracia de Dios, que para pertenecer al cuerpo pastoral le llaman, ¿no? Un equipo de trabajo en la iglesia, que tenemos el privilegio de compartir la palabra del Señor. Pero también tengo el privilegio de tener un trabajo secular. Algunos saben que yo trabajo en el Hospital San José, y esa es la manera como Dios ha permitido que yo sostenga a mi familia. Así que esta prédica no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la casa del Señor, tiene que ver con usted más bien. Y entonces, si yo voy a hablar de la forma de sostener la casa de Dios, no es porque estoy buscando algo para mí, es porque Dios ya me tiene bajo su cuidado a través de un trabajo secular. Pero hay personas, hay hombres, hay familias que se dedican enteramente al trabajo espiritual. Yo no puedo hacerlo, yo tengo un trabajo aparte. Pero nuestro pastor Máximo, nuestro pastor Martín, ellos se dedican, nuestro pastor también, se dedican enteramente al trabajo de la casa de Dios. ¿Cómo viven ellos? Tampoco baja un angelito con la plaza hecha diciendo: pastor Máximo, aquí está la plaza de la semana, puede comer el resto de la semana. ¿Cómo viven ellos? ¿Cómo vivían los que se dedicaban a la casa del Señor en esos tiempos? Y quiero compartir con ustedes un par de versículos, espero pueda aclarar un poco la idea. Primero, en una enseñanza del apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 9. Porque es importante que nosotros sepamos también. Yo sé que aquí nuestra principal misión es hablar acerca de las cosas del Señor, y esto tiene que ver muchísimo con las cosas del Señor. En 1 Corintios capítulo 9, versículos 6 en adelante, Pablo está teniendo ahí una enseñanza muy fuerte ahí para los hermanos de la iglesia en Corinto. Y dice así: él estuvo ahí 1 año y medio como pastor, luego tuvo que viajar y les envió esta carta. Y dice: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y él pregunta: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo está diciendo por nosotros? Y él responde: pues por nosotros lo escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material, o si cosecháramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado este derecho, sino porque soportamos todos, no por poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Él les está diciendo: ¿saben qué? Los siervos de Dios, por órdenes de Dios, dicen que los que trabajan y se dedican al 100% a la casa del Señor deben vivir de eso, deben sostenerse de eso. Y mis hermanos, yo no sé qué planes tendrá Dios conmigo, con mi familia, con la iglesia, ¿no? Pero por ahora me gozo que tengo un horario en el hospital. Por lo menos sé que entro a las 6 y salgo, bueno, dependiendo del turno que me toque, salgo a una hora determinada. El pastor no tiene una hora de entrada ni una hora de salida. Ya les estaba compartiendo que yo vivo muy cerca de él, y más o menos sé a qué hora llega a la casa.
Hermanos, es 11 de la noche, 11:30 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana. Y sé que es llegado porque toca un claxon para que le abran la puerta, ¿no? Y se escucha hasta donde yo estoy. Y Claudia me dice, el pastor está llegando. Y vemos la hora, ¿qué? No es porque se ha ido pues a tonear con la hermana Lupe. Mis hermanos, ellos, y porque después conversábamos y me dicen, bueno, tuvimos una consejería aquí y una consejería allá, tuvimos que visitar acá, algo pasó ahí en tal lugar. Y no, sí, pastor, sabemos, sí, pastor, sabemos eso, sabemos que llegó a tal hora. No hay una hora para ellos. Ellos no marcan una tarjeta. Ellos están al 100% pues, dedicados de entero a la palabra del Señor y a las cosas de la iglesia. ¿Cómo viven ellos? No trabajan en otra cosa, no tienen un ingreso, ellos no tienen una pensión, ellos no sé. ¿Saben cómo lo hacen? Según la palabra de Dios, a través de la fidelidad de nosotros como ovejas en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así se sostiene la vida de los siervos que se dedican de lleno a la palabra del Señor. No hay otra manera. Nosotros no tenemos un contrato con el Estado, no tenemos un convenio con alguna empresa, una entidad que nos sostiene, absolutamente nada. Lo hacemos a través de la fidelidad de nosotros, de ustedes y yo, en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y es por eso que Pablo dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cosechamos de vosotros lo material? Si yo estoy al cuidado de tu espíritu, ¿es mal negocio que nosotros podamos retribuirlo con alguna ofrenda, algún dinero? Que nosotros le paguemos un sostenimiento de vida a los siervos de Dios. Mis hermanos, a través de ellos hemos logrado alcanzar la vida eterna. O sea, nos han entregado el mensaje de salvación, la salvación de nuestra alma, la vida espiritual, el poder enfrentar los problemas con alegría, con gozo, con paz. ¿Cómo lo hacen? Es a través de la palabra que sale de la boca de ellos, de la boca de Dios, pero a través de estos siervos, ¿no? Y Pablo dice, si yo sembré en vosotros lo espiritual, ¿es mal negocio que yo pueda cosechar lo material y que viva a través de eso? Y Pablo dice, yo no hice uso de ese derecho, porque está hablando aquí a los corintios, no hice uso de ese derecho para no ser gravoso, no poner carga al evangelio, pero no porque no tenga derecho. Yo como apóstol del Señor, como siervo de Jesucristo, tengo ese derecho, y lo explica ahí con claridad. Yo tengo ese derecho de dedicarme de lleno a la vida espiritual de ustedes, y que ustedes puedan sostener mi vida material. Solo que no hice uso en ese momento porque ustedes eran una iglesia joven, recién la estaba fundando, recién la estaba implementando. Ustedes recién tenían que aprender estas cosas. Pero mis hermanos, Cristo vive no es una iglesia joven, no es una iglesia nueva, no es una iglesia que no sabe de las bendiciones espirituales. Sabemos que a través de esos hombres nosotros recibimos ayuda espiritual. Y nosotros, en retribución, damos con fidelidad nuestros diezmos, o deberíamos por lo menos dar con fidelidad nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ahora usted puede decir, pero esto lo dijo Pablo porque seguramente quería que le den una ofrenda. No, porque esto lo dijo Dios. Y vamos a ver, por eso vamos a tener que pasar a otro pasaje, pero en Levíticos capítulo 2, Dios lo dice con más claridad que incluso el apóstol Pablo. Levíticos, que dicho sea de paso, el nombre de Levítico significa ley, ¿no? Es para los levitas la ley sobre ellos, sobre cómo debemos tratarlos. En Levítico capítulo 2, los primeros 3 versículos, dice más, pero los primeros 3 versículos para resumir esto, dice así, Levítico capítulo 2: cuando alguna persona ofreciere oblación, es decir, una adoración, una ofrenda a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite, y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es, de olor grato a Jehová. Pero ¿qué dice el versículo 3? Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Y eso lo repite en el versículo 10, para que no piense que solamente se le escapó al Señor. Lo repite y luego el resto del Levítico habla acerca de cómo se sostenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento.
¿Qué está diciendo Dios aquí? Cuando tú vas a traer tu ofrenda, sí, una ofrenda va a ser entregada al Señor, ¿no? Va a ser parte de tu adoración, pero una parte de esa ofrenda va a ser entregada al sacerdote para que él coma de allí, para que su familia coma de allí. ¿Me entienden? Dios está cuidando no solamente su casa, y no solamente está cuidando la vida espiritual de las personas que vienen a entregar una ofrenda, sino que Dios está cuidando de los siervos que dedican su vida al sostenimiento y al mantenimiento de esa casa de Dios. Y allí, a través de estas leyes, de esta forma de trabajar, Dios cuida a Aarón y a su familia. Él había separado una tribu de las 12 que había en el pueblo de Israel, una tribu, la tribu de Leví. Y de ellos separó a una familia en forma especial, la familia de Aarón, para que ellos sean sacerdotes, sean sumos sacerdotes, sean trabajadores en el templo, en el tabernáculo y en el templo. Y a esa tribu de Leví no le dio una heredad, no le dio un terreno, no le dio un territorio. Ellos no tenían dónde sembrar, ellos no tenían dónde guardar su ganado, no tenían eso, no tenían una herencia. ¿Cómo sostuvo Dios la vida de estas personas y de estas familias? A través de las ofrendas del pueblo de Dios. Por eso más tarde dice: traigan los diezmos al alfolí, para que no falte alimento en mi casa. Y a través de esas ofrendas, mis hermanos, se cuidaba la vida de los sacerdotes en ese entonces. Más tarde, Pablo dice: yo he podido hacer uso de ese derecho que Dios da, que a través de mi trabajo espiritual yo pueda ser sostenido también materialmente. Así que, mis hermanos, Dios sí está interesado en la economía de la iglesia. Dios sí está interesado, Jesús está interesado en las ofrendas que se dan, porque Él sabe que a través de eso se sostiene su casa y se sostiene a sus siervos. Pero hay una cosa más que aún me sorprendió más todavía, que imaginar que Jesús está mirando mis ofrendas ya era una sorpresa para mí, pero me sorprendió más esta segunda acción, esta segunda escena, no sé, de lo que Jesús hace. Regresamos a Marcos capítulo 12, versículo 42, porque Jesús no solamente está mirando, sino que Jesús está analizando nuestras ofrendas. Dice el final del versículo 41: y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre, versículo 42, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, y llamó a sus discípulos y dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos los que han echado en el arca, porque estos echaban lo que les sobraba y ella ha echado todo lo que tenía. No solamente que Jesús está mirando lo que se pone en la ofrenda, en el receptáculo, Él está analizando. Él se puso a meditar: este ha dado lo que le sobra, ella ha dado todo lo que tenía. Me sorprendió ver a Jesús haciendo eso. Y entonces Dios me enseña muchas más cosas. Y escuché alguna vez: para Cristo lo más impresionante no es cuánto das, sino con cuánto te quedas. Él veía que había ricos que echaban bolsas llenas de dinero, pero sabía que eso era lo que le estaba sobrando. Como yo imaginaba en algún momento, si yo le doy a mi hijo 2 soles, el muchachito, pero siempre le decimos: no olvides separar para tu ofrenda, ¿no? De esos 2 soles, él agarra un sol, ¿no?, para darle la canastita. ¿Cuánto dio en porcentaje? El 50%, ¿verdad? De 2 soles, un sol da el 50% de su ingreso. Ahora yo, que ya estoy viejo, que tengo mi trabajo, que tengo 100 soles en el bolsillo, y doy 5 soles. Doy más que mi hijo, porque es chiquito, puede dar un sol, yo doy 5, ¿no? Pero ¿cuánto di yo de porcentaje? 5%. El viejo da 5% y el muchacho da 50%. Eso es lo que Dios está viendo. Está viendo la disposición del corazón. Él puede saber, y me sorprendió, y por eso digo, quizás usted va a tener la misma sorpresa que yo, ver que Dios está analizando mi ofrenda. ¿Qué es lo que tú me estás dando, Gamaliel? ¿Qué es lo que tú me estás dando? ¿Estás dando lo que te sobra? ¿Estás dando de tal manera que se siente una adoración? ¿O estás dando simplemente para un cumplimiento forzado de lo que tú piensas es un culto en la iglesia?
Dios está analizando esas cosas en mi vida y eso sorprendió mi vida. Recuerda que Dios no está buscando tu dinero. Él lo tiene todo, Él es dueño de todo. Pero quiere tu corazón. Él quiere saber si tú eres lo más importante en su vida. Porque hay un pasaje que dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde para ti lo más importante, ¿qué cosa es? Dios quiere probar eso. Quiere saber si Él es más importante en tu vida o lo más importante es tu billetera. Es lo que Dios quiere probar a través de eso. Uno se pregunta, ¿por qué es tan importante para Dios que yo dé? Porque una de las cosas que Dios quiere probar es ¿quién es tu rey? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor en esta vida? ¿Soy yo, dice Dios? Pruébalo. Pruébalo confiando en mí, que yo te voy a sostener, entregando con fidelidad lo que corresponde a la casa de Dios. O de repente no lo soy y estás confiando de que si tú sueltas ese dinero vas a poder administrar mejor tu casa. Es cuestión de fe, es cuestión de pensar. Lo leí también, mientras estaba estudiando, un autor decía, si nosotros somos capaces, supuestamente, ¿no?, de entregarle nuestra alma a Dios, confiarle nuestra alma a Dios para la salvación, ¿cómo no somos capaces de entregarle nuestro dinero a Dios? Suena extraño. Nuestra alma que es eterna, nuestra alma que trasciende el tiempo y el espacio, se lo entregamos a Dios para que Él la cuide, para que Él nos salve, si es que usted tiene la seguridad de su salvación, porque eso predicamos aquí, que una vez que confiamos en Cristo, no hay nada en el cielo ni en el infierno que nos arranque de las manos de Dios. Estamos seguros en Él, y cuando yo me muera, yo sé que estaré con Él. Si podemos confiarle nuestra alma al Señor, ¿cómo no confiamos nuestro dinero al Señor? No lo sé, quizás usted tiene algunas respuestas, yo intenté algunas. Pero Dios no está interesado en el dinero, en las cosas materiales. Está interesado en el sostenimiento de estas cosas que ya hablé, de la casa del Señor y de los siervos. Él lo que está interesado es ver tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Y interesado más en la actitud. Hay otro pasaje que también lo tengo aquí para que no lo busquen. Está en Marcos 12:30. Cuando alguien se acerca al Señor y le pregunta al Señor, oh Jesús, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Entonces Jesús, sin titubear, le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El todo que se repite, ¿no? Toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, todo tu corazón. Yo quiero todo, dice el Señor. Yo no quiero un diezmo, yo no quiero una parte de tu dinero, yo no quiero un día de la semana para mí. Yo no quiero solamente un minuto cuando tú oras rapidito para salir al trabajo. No quiero ese minuto, yo quiero toda tu vida. Yo quiero todo de ti, porque lo merezco, porque soy el Rey, porque soy el Dios de dioses. Yo lo quiero todo, dice el Señor. Ahora, entiendo que tú todavía estás en este mundo. Recuerda, yo viví en este mundo más de 30 años por aquí. Sé lo que es pasar necesidad, sé lo que es pasar hambre, sé lo que es tener frío. Así que yo te voy a dejar para que tú administres cierta cantidad de dinero. Pero si tú me preguntas qué es lo que yo lo quiero todo. Pero te voy a dejar que tú administres, y vamos a ver al final por qué Él nos permite hacer eso. Pero voy a dejar que tú administres una parte, pero que entregues lo que le corresponde a la casa de Dios. Y ¿saben por qué el Señor menciona que también quiere que la amemos con todas nuestras fuerzas? ¿Cómo nosotros podemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas? ¿Cómo manifestamos a Dios que amamos con nuestras fuerzas? Nadie va a venir con pesas y va a decir, Señor, lo tengo con todas mis fuerzas. No hacemos eso. La manera como nosotros manifestamos que amamos a Dios con todas nuestras fuerzas es a través de nuestro trabajo. Mis hermanos, cuando tú vas a tu trabajo, tú vas, 8 horas o 12 horas, dependiendo qué tipo de jefe tengas, ¿no? No importa, ese trabajo durante 30 días, durante un mes, se manifiesta luego en un sobrecito que llamamos sueldo, que llamamos el depósito de nuestro sueldo final del mes. Allí en ese sobrecito está representado nuestro sudor, está representado nuestras horas de sueño, está representado nuestras fuerzas desgastadas. En ese sobrecito está representado parte de mi vida. Estoy muriendo en ese trabajo porque le estoy dedicando tiempo, mi fuerza, mi energía. Y entonces al final del mes lo representan con un sobrecito que es nuestro sueldo. Ahí están mis fuerzas. Y Dios dice, yo quiero que tú de eso, tú apartes el diezmo para mí. Porque tú estás entregando tu vida.
manifestado en esas monedas quizás, pero estás manifestando más que simplemente monedas, mis hermanos. Usted está manifestando, cuando usted es fiel en sus diezmos y sus ofrendas, está manifestando más que simplemente un ritual que hacemos aquí. Usted está manifestando que yo he muerto, parte de mí ha muerto en ese trabajo, de tal manera que ahora yo, Señor, te doy mi vida. Ahí está, eso es parte de mi vida. Ahí está representada mi vida, mi esfuerzo, mi trabajo, mis fuerzas. Y bueno, acá el Señor dice, yo quiero todas tus fuerzas. Pero Él dijo, Él sabe que nosotros tenemos necesidad en este mundo y por eso estableció el diezmo. Así que mis hermanos, cuando Dios está analizando mis ofrendas, sí fue chocante. Por lo tanto, me puse a pensar, ¿cómo la viuda pudo ofrendar de esa manera? El Señor Jesús dijo, mira, ella está dando todo lo que tenía, todo lo que tiene. ¿Cómo esta mujer pudo hacer eso? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Quizás porque me falta hacer 3 cosas que también están en la diapositiva. Dar al estilo de la viuda. Vamos a revisar un ratito, segunda a los Corintios capítulo 9. Ay, bueno, disculpe, lo estoy llevando por varios pasajes, pero es necesario que sea Dios quien lo diga y no yo. Dice en 2 Corintios capítulo 9, ¿ya? Y vamos a usar ahorita el versículo 10. Una de las primeras cosas que hay que recordar, que quizás yo creo que recordó la viuda que entregó todo: recuerde que todo viene de Dios. Nunca vas a dar nada que Dios no te haya dado a ti primero. Recuerda primero eso, que no tienes nada, que tú no das nada que Dios no te haya dado a ti primero. Dice en el versículo 10, dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dice que Dios da semilla al que siembra, que Dios da pan al que come, y de eso nosotros le entregamos al Señor. No se te ocurra nunca decir, este dinero lo he ganado yo, esto es por mi esfuerzo. A veces decimos eso, ¿no? ¿Que la iglesia no se va a meter en mis cosas? Esto lo he ganado yo, esto es mi esfuerzo. ¿Acaso Dios se ha trasnochado conmigo? ¿Acaso, no sé, él ha ido, qué sé yo, a levantar esas palancas, o no sé, a taxiar conmigo? Eso me lo he ganado yo, es mi plata. Pero dice la palabra que Él da semilla al que siembra. Mis hermanos, si tú no tuvieras salud, ¿acaso pudieras ir a trabajar? Si Dios no te hubiera dado la inteligencia, ¿acaso pudieras manejar esa maquinaria que manejas? ¿O esos números que manejas? ¿O esa computadora que manejas? Si Dios no te diera un corazón para latir y unos pulmones para respirar, ¿acaso podrías siquiera salir de casa? Dios te da la semilla para que tú puedas sembrar y luego cosechar. Dice que Dios da la semilla a todos. Nadie puede decir que esto es mi esfuerzo y este es mi trabajo. Dios dice, yo te he dado la semilla. Estás respirando porque yo quiero que respires. Tienes inteligencia y puedes manejar todo eso que manejas, esas cosas que te vuelven locos de trabajo a veces. Lo puedes hacer porque yo te doy la sabiduría para poder hacerlo. Si no te lo diera, mis hermanos, estaríamos en la calle comiendo basura. Pero gracias a Dios que nos da la inteligencia, gracias a Dios que nos da la fuerza, gracias a Dios que nos levanta con salud cada día, y eso es una semilla que le pertenece a Dios. Tú no puedes ganar tu propia salud, mis hermanos. Tú no puedes ganarla. Si Dios no te la da, tú no la puedes lograr. ¿De dónde la sacas? Hay gente que gasta millones, los que tienen gastan millones de millones cuando encuentran una enfermedad en su cuerpo. Si Dios no les devuelve la salud, nunca lo lograrán. ¿Cómo tú puedes ser más inteligente que ayer? ¿Cómo tú puedes aprender cosas? Si Dios no te da esa inteligencia, tú no podrías lograr nada. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Son descargas eléctricas. ¿Cómo podrías lograr tú ser un grado más inteligente? No puedes si es que Dios no te lo da. Por lo tanto, no podemos decir que este dinero es mío por mi esfuerzo. Este dinero es mío gracias a Dios. Gracias a la semilla que Dios pone en mi vida. Por lo tanto, Dios más tarde le dice, muy bien, ya cosechaste, trae lo que corresponde a la casa del Señor. Pero eso lo aprendió la viuda.
Y seguramente recordó una segunda cosa increíble con Dios, que Dios siempre nos va a devolver. No sé por qué lo hace. Creo que porque Dios nos quiere enseñar de que Él no está interesado en nuestra plata. Él dice, dame tu plata y yo te la voy a devolver, y te la voy a devolver mucho más todavía. Para que veas que yo no estoy interesado en tu dinero, estoy interesado en cómo tú reaccionas ante ese dinero. Y en el versículo 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Qué significa esto? La palabra liberalidad es otra forma de hablar acerca de la generosidad. Generosamente, ¿no? Libremente, ¿no? Abiertamente, que tú no tengas problemas, que tú no tengas en esos papeles de colores, esas monedas, como que no puedes soltarlas, ¿no? Que eres libre, eres generoso, puedes entregar. Y dice, para que estéis, ¿qué? Enriquecidos. Que Dios da pan, semilla al que siembra y pan al que come, para que puedan hacer buenas obras, para que luego, ¿qué? Estéis enriquecidos. Esto es toda una dinámica de Dios. Cuando Dios te da algo, te da para que tú lo entregues, y Dios te va a dar más. Y te da más para que sigas entregando más, y así, para que llegas al punto de estar enriquecido, dice la palabra. Para que con toda libertad puedas trabajar, con toda generosidad puedas hacer las cosas, y esas cosas producen acciones de gracias, acción de gracias al Señor. Porque saben que todas esas cosas llegan por medio de la mano de Dios. Una cosa interesante con Dios, no tiene que hacerlo, pero lo hace por amor a nosotros. Él siempre lo retribuye. Dice la palabra que Él no es deudor de nadie, sino que Él da generosamente y abundantemente. Y una cosa más que hay que recordar, y esto es una de las cosas que me gustó mucho: recuerde que Dios suplirá tus necesidades. Ahí en el mismo pasaje, 2 Corintios, capítulo 9, pero en el versículo 8, les dije a los hermanos del primer turno que si no lo tienen subrayado, lo subrayen, o le hagan una marquita, un corazoncito, algo, que sea el versículo de la semana, que usted lo pueda meditar, porque este versículo llenó mi vida, ¿no? Dice así, versículo 8, 2 Corintios 9, 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y otra vez nuestro Dios utiliza este término absoluto. Solamente Dios puede hablar así en estos términos absolutos: el todo, el nunca, el siempre. Cuando Dios dice, yo quiero que me ames con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, Él lo quiere todo. Él habla así, así es nuestro Dios. Pero cuando te bendice, también te bendice en todo. Acá dice otra vez, poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dios está utilizando siempre este término, todo. Cuando Él te va a dar, te lo va a dar todo. Él no es tacaño, Él no se guarda algo, Él no dice, esto no te voy a dar a ti, Él te lo entrega todo. ¿Qué te pide? Todo. ¿Y qué te da? Todo. Así es nuestro Dios. Así trabaja Dios. Esa es la filosofía de Dios. ¿Y qué dice, mis hermanos? Rapidito, estúdienlo en la casa, ¿no? Medítelo en casa. Pero dice, poderoso es Dios. Estamos hablando de un Dios poderoso. Si tú crees que tienes un Dios poderoso, si crees que sirves a un Dios poderoso, si sabes que Dios es poderoso, si Él te demostró su poder anteriormente, este Dios es el Dios que te puede dar todo. Un Dios poderoso. No le damos a un Dios, no le damos a un banco que puede quebrar en cualquier segundo. Entonces no es un banco, ¿no? Como algunos sufrieron una estafa, ¿no? Brutal hace algunos años atrás. Y Dios no es así. Él es ganancia segura, vamos a usar el término medio feo, pero es ganancia segura, mi Dios. Porque es poderoso, porque Él no falla, porque Él es fiel. ¿Pero qué? Porque es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Y qué significa gracia? Es gratis, gratuito, algo que tú no mereces, algo que tú no te ganas, algo que tú no puedes lograr por tus propias fuerzas. Eso es gracia. Y que dicen que abunde en vosotros toda gracia. Que tú puedas tener todas las maravillas de Dios gratuitamente, ¿no? Algo que tú no te puedes ni siquiera imaginar o pensar, dice su palabra en otro pasaje.
a fin de que teniendo siempre, ¿qué dice? Todas las cosas, todo lo suficiente. Vas a abundar, te va a dar más, vas a tener abundantemente, ¿para qué? Para toda buena obra. Dios no te da para que tú seas más rico, Dios no te da para que tú pues seas acumulador. Dios te da, dice, para que en todas las cosas tengas todo lo suficiente. Y te voy a dar más, no para ti, para que abundes en toda buena obra. Cuando Dios te da más es para que ayudes al prójimo, es para que ayudes al hermano, es para que bendigas a tu mamá, es para que bendigas a papá, es para que le regales algo a la abuela, es para que bendigas la casa del Señor, es para que tú puedas bendecir un día X sin que el pastor lo espere. Pastor, yo recibí esto, aquí tiene, es algo que yo quiero bendecirlo también a usted. Y no lo vamos a publicar, mi mano izquierda no sabrá lo que hace la derecha, se lo quiero dar porque Dios me ha bendecido así. Mis hermanos, aquí en la iglesia tenemos ministerios que necesitan también su aporte. Tenemos un ministerio con los sordos que necesitan un aporte económico para sostenerse, para seguir trabajando, para ayudar un poco a las hermanas que están trabajando allí. Tenemos un ministerio de escuela de fútbol que también necesitan aportes. ¿Cómo creen que las pelotas llegan así del cielo, caen de alguna lluvia? No, vienen porque alguien los tiene que comprar. Alguien tiene que apoyar eso. Tenemos, mis hermanos, varios puntos de predicación, varios anexos, donde los hermanos están ahí luchando porque la palabra de Dios se siga predicando. ¿Cómo se sostienen ellos? Necesitamos que haya personas a quienes Dios le dé lo suficiente y puedan abundar para buena obra, para que puedan apoyar esos anexos. Hermanos, tenemos acá mismo un ministerio de ayuda social que siempre están pidiendo un kilito de amor, un kilito de esto, un kilito del otro, ¿no? ¿Por qué no alguien se anima y dice, ¿saben qué? Dios me ha bendecido, te voy a dar un saco de esto, ¿no? Y que puedas bendecir a más personas. Porque Dios me ha bendecido, ya tengo lo suficiente y las cosas adicionales Dios me lo da para que yo pueda bendecir a otros. Ese es el plan de Dios, es la forma como Dios trabaja. No es algo que yo estoy inventando, espero que lo haya entendido de la palabra de Dios. Y ya le dije, no que yo estoy buscando algo para mí. Dios ya tiene la forma de sostener mi vida y mi familia. Estoy hablando de las bendiciones que Dios puede traer a tu vida a través de esta forma de trabajar en su casa. Y cómo Dios puede, a través de usted, pueda bendecir a otras personas, a otras naciones incluso. Tenemos gente que está en el África, tenemos gente en Japón, en Brasil, gente en partes en Paraguay. ¿Por qué no un día puede llegarle un chequecito, puede llegarle un depósito de alguien? ¿Por qué tenemos que hacer toda una campaña para poder ofrendar? ¿Por qué no entendemos este versículo que si Dios me da lo suficiente, cubrir todas mis necesidades, porque dice en todas las cosas, tener todo lo suficiente, y si me da más es para bendecir a los demás? Es la forma como Dios trabaja, mis hermanos. Ok, y ahora, hay algo aún, si me sorprendió Jesús cuando Él miraba mis ofrendas, y me sorprendió aún más cuando Él analizaba mis ofrendas, con esto ya me tumbó, ¿no? Hay una tercera cosa que quiero compartir con ustedes, es que Jesús no solamente mira y analiza mis ofrendas, sino que Jesús está publicando mis ofrendas. En la historia que vimos en Marcos capítulo 12, versículo 41, usted ya lo conoce, el Señor vio que las personas estaban echando, algunos ricos echaban bastante, y cuando llega la viuda y echa dos blanquitas, ¿no? Las dos monedas más pequeñas de ese tiempo, ¿qué fue lo que hizo? No solamente se quedó mirando, qué bien, te voy a bendecir, viudita. Lo que hizo fue llamar a sus discípulos, dijo, ¡hey! Vengan, antes que se vaya esta señora, vengan. Llamó a sus discípulos y dijo, miren lo que está dando ella. Ella está dando todo lo que tiene, mira, los demás han dado esto. Han dado de lo que les sobra. Pero esta mujer ha dado todo lo que tenía para vivir. Me sorprende Jesús una vez más al llamar a sus discípulos, a sus apóstoles, para enseñarles lo que estoy dando. ¿Por qué Jesús haría eso? ¿Acaso me quiere avergonzar? No, porque la viuda había dado dos monedas, las más pequeñitas, y no la estaba llamando para avergonzarla, estaba llamando para felicitarla, para exaltarla, para reconocerla. Así que Jesús no está buscando humillarnos, hacernos pasar un mal momento con lo poco o lo mucho que estamos dando.
porque es obvio que no le estaba avergonzando a ella. Él quería exaltar la fe de esta mujer. Y entonces me sorprende Jesús una vez más cuando Él hace esto, porque muchos piensan que la ofrenda es cosa entre Dios y yo. Tú no te vas a meter en esto. Solo entre Dios y yo nomás. Algunos se molestan incluso cuando le dan una carta, ¿no?, con el informe. ¿Por qué están haciendo eso? Pues hermanos, si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Jesús está publicando eso. Y recuerda, y dicho sea de paso, cuando a ustedes se le entrega un sobrecito cerrado con sus diezmos, ¿no?, el récord de sus diezmos, para que usted tenga una información, sepa que eso entró a la caja de la iglesia y a través de eso se administra, ¿no? Ya hablé de eso. Eso queda entre usted y el tesorero, nadie más ve eso. Pero Jesús fue más allá incluso. Él publicó. ¿Por qué creen que nosotros sabemos que la mujer dio 2 monedas? Porque Jesús publicó que ella dio 2 monedas. ¿Pero por qué hace esto? Hay algo, como siempre, Jesús siempre hace cosas y detrás hay toda una estructura espiritual que siempre me sorprende. Y lo vamos a ver en Lucas capítulo 16. Y ese es el último punto, no se preocupe. Lucas capítulo 16, porque acá hay algo poderoso, ¿no? Algo que Jesús nos enseñó a través de una parábola. Pero Lucas capítulo 16, versículo 10 en adelante dice así: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿con quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús está hablando de dinero, está hablando de economía, está hablando de recursos, está hablando de bienes materiales, no está hablando de cosas espirituales. Bueno, en el fondo sí, pero está hablando de... Y él dice, si tú eres fiel en lo poquito, tú vas a ser fiel cuando tengas más. Si mis hijos, nuestros hijos aprenden a ser fiel con sus 2 soles, cuando tengan $200,000 van a ser fieles también. Pero si yo no soy fiel con mi dinero, aunque sea poquito, ¿cómo Dios me puede dar más? Dios me está diciendo, si tú no eres fiel en lo poco, ¿por qué estás exigiéndome que te dé más? Si no eres fiel en lo poco, en lo mucho tampoco lo serás. Y eso te lo digo, dice el Señor. Y ahora, vamos a dejar un ratito en la parte material, no física del dinero, porque Jesús tiene algo aún más sublime que eso. Porque Él está hablando de las riquezas injustas, ¿no? Si las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién te confiará lo verdadero? Cuando está hablando de las riquezas injustas, está hablando del dinero, terrenal, pues. Los dólares y los euros. Estas son las riquezas injustas, porque ese dinero que es injusto, pues se gana de muchas formas. Bueno, es una cosa de la tierra. Pero Dios está diciendo, si tú no has podido administrar correctamente esto injusto, ¿cómo te puedo entregar cosas realmente poderosas? Poder espiritual, liderazgo espiritual, sanidad a través de tus manos. ¿Cómo te puedo confiar dones poderosos? ¿Cómo te puedo confiar el guiar a otras personas? ¿Cómo te puedo confiar cosas eternas? Porque el dinero, mis hermanos, es un préstamo temporal. Cuando usted se muera, Dios se lo entregará a otro. No vamos a llevar nada. Si no hemos podido administrar eso que es terrenal, como dice acá, versículo 12, si en lo ajeno no fuiste fieles, en lo ajeno, porque este dinero no es tuyo. Es temporal, lo estás cuidando por un rato y cuando te mueras otra persona lo va a cuidar. Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿cómo te puedo confiar lo que realmente es tuyo? Mis hermanos, nuestro Dios tiene para nosotros cosas que no se comparan al oro y la plata aquí en la tierra.
son cosas maravillosas, son cosas eternas, cosas como dice su palabra, que la polilla no se la come, que el ladrón no lo puede robar. Que no corroe, como eso, ¿no? Dios tiene para confiarte eso. ¿Pero qué hace? Mira, acá está el dinero, te lo voy a dar para que lo administres. Según como tú administres eso material, yo voy a ver que eres capaz de administrar cosas enormes. Por eso el Señor está publicando estas ofrendas. Él dice, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás llevando esto? Yo tengo para ti cosas mayores, cosas eternas, cosas que nunca pasarán. Entonces la respuesta a su pregunta, ¿por qué es tan importante para Dios que yo dé? Es porque Dios está probando si eres capaz de administrar cosas más grandes. Y por eso quiero terminar con dos pensamientos. Hay una penúltima diapositiva. Ya lo hemos dicho, pero quiero que la palabra de Dios lo sustente o lo respalde o lo tenga la base de usted allí. Que Dios te da para dar. Dice Efesios capítulo 4: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Yo te voy a dar para que tú vas a trabajar, vas a ganar, para que puedas tener qué cosa compartir con el que pasa necesidad. Porque como mismo Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis, ¿no? Así que alguien tiene que ayudarlos. Pero miren lo que dice Deuteronomio: a fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos. Y vendrá el levita, que como les dije, no tiene parte ni heredad contigo, es decir, no tiene terreno, no tiene territorio, no tiene una casa. Y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiera en tus poblaciones. Y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios que te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Esto ya es promesa de Dios. Esto no es una argumentación humana, esto no es un sermón escrito. Él dice, tú vas a dar tus diezmos. ¿Para qué? Para que cuando venga el levita, las personas separadas por Dios para el servicio en su casa, este es un levita, para cuando venga él, puedan salir satisfechos. ¿Pero qué más? Para que venga el huérfano, el extranjero, la viuda, y sean saciados en la casa de Dios, a nivel espiritual, pero también a nivel material, mis hermanos. No limitemos todas las cosas a lo mero, gaseoso nada más. Que también sean saciados. ¿Para qué? Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tus manos hicieren. ¿Puede entender esta dinámica de Dios? Tú eres fiel en tus diezmos, el siervo de Dios y las personas en necesidad son satisfechos, y el Señor te bendice para que abundes, para que seas bendecido en toda la empresa que tú inicies. Dios es así. La gloria es para el Señor. Así que, mis hermanos, quiero terminar con este pensamiento, mis conclusiones. Sin dudar, le puedo decir que a Dios sí le interesa la economía de la iglesia. Jesús sí está interesado en cómo nosotros sostenemos este lugar y a los siervos que trabajan en este lugar. Sí está interesado en eso. ¿Y cómo lo hace? A través de la fidelidad nuestra, de nuestros diezmos y nuestras ofrendas al Señor. Pero también Dios utiliza el dinero y las cosas que nos da, las cosas materiales, para probar nuestra fe por medio de nuestra dependencia de Dios. Como probó la fe de esta mujer. Sabía que ella entregaba todo, pero cuando salió del templo, sabía que Dios la iba a sostener. Dios no le iba a dejar morir a esta mujer. Lamentablemente no tenemos el resto de la historia, pero conociendo a mi Dios, yo estoy seguro que esta mujer fue bendecida por el Señor. Dios quiere probar si eres capaz
de administrar cosas más grandes que simple dinero. Y bueno, la dinámica de la bendición: Dios te da o recibes para dar, y recibes más para dar más. Esa es la forma como Dios trabaja, y Dios te seguirá dando más abundantemente. Y un pensamiento final que, bueno, no hay tiempo para hablarlo mucho, pero creo que usted lo entiende. El diezmo es el principio, es el inicio, es lo mínimo, es la forma de comenzar. La ofrenda es la meta. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que el diezmo es lo mínimo que Dios pide, ¿no? 1 sol de cada 10 le corresponde a la casa del Señor. Cuando uno da, ¿no?, entrega su dinero al Señor, algunos pensamos que estamos dando ofrenda, pero la ofrenda empieza cuando uno ya cumplió con su diezmo. Uno da el diezmo, y todo lo adicional a ese diezmo, a lo mínimo justo, ¿no?, a la mínima obligación, vamos a decir, todo lo demás ya es una ofrenda. Todo lo demás ya es algo que te nace. Todo lo demás es algo en la cual tú estás demostrando ya un nuevo nivel de vida espiritual. Quizás algunos de nosotros necesitamos comenzar con nuestro diezmo. No sé cómo era, pastor, pero muy bien. Vamos a comenzar. 1 sol de cada 10. Si necesita más orientación, su pastor, su siervo, estamos listos para poder orientarlo. Pero comience, porque estoy seguro que usted está perdiendo múltiples bendiciones por no hacerlo, por ignorancia quizás. Si usted ya sabe lo que es el diezmo y lo da de vez en cuando, quizás necesitamos reforzar esa fidelidad con Dios, hacerlo permanentemente. Porque nuestro pastor no come un mes y al siguiente no. Él tiene que comer todos los meses. Esta luz se tiene que pagar todos los meses. Y por eso todos los meses el Señor también espera de nosotros nuestra fidelidad. Si usted ya es fiel en sus diezmos, amén, le felicito, y estoy seguro que Dios ha demostrado su fidelidad con usted. Quizás el desafío para usted ahora es empezar a dar las ofrendas más allá, para misiones, para ProTemplo, para los ministerios, ¿no?, de ayuda social, y las cosas que hay en la iglesia. Quizás es un nuevo desafío para usted, pero siempre Dios está esperando algo más. Recuerde, Él quiere todo, pero también nos lo dará todo. Que el Señor lo bendiga. Vamos a ver. Señor, te doy gracias por esta mañana y este enorme privilegio que me das de compartir con mis hermanos esta extraña forma de hablarme, ¿no? Cosas que chocan con mi propia estructura mental, Señor. Imaginarte a ti recogiendo una ofrenda, viendo mi ofrenda y analizándola, y finalmente publicándola para recompensarme, ojalá. Me sorprende, Señor, pero también me enseña de que tú estás preocupado porque tu casa esté siempre limpia, siempre lista, y tus siervos siempre cuidados. Gracias, Señor, porque a mí me das el privilegio de participar de esa forma con tu casa también. Y te pido en esta hora, Señor, que tu bendición pueda ser derramada sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada padre, sobre cada trabajador en este lugar. Que, Señor, si alguno no tiene trabajo, tú le puedas bendecir con ese privilegio de poder trabajar, para que también gane un sueldo y también tenga el gozo de participar en la casa de Dios a través del sostenimiento físico que esta casa necesita, Señor. Padre, si alguien tiene ya su trabajo, tenemos nuestro trabajo, ayúdanos a reconocer que cada día que nos levantamos para ir a trabajar es por tu gracia, es por tu amor, es por tu poder, es por tu misericordia, es porque tú me das la semilla de la salud para poder ir a trabajar, sostener a mi familia y sostener tu casa, Señor. Padre Santo, te pido que si alguno todavía no está siendo fiel en sus diezmos, que pueda ver en tu palabra que tú tiernamente le estás diciendo: confía en mí, yo voy a sostener tu vida y te voy a dar todo lo que necesitas y aún más para que puedas bendecir a otros. Señor, que nuestro corazón lo crea, que el Espíritu Santo selle esta palabra en nuestra vida y en nuestros corazones, de tal manera que podamos ponerlo en práctica, Señor. Padre Santo, tu bendición te rogamos para esta casa de oración. En el nombre de Jesús. Amén.